Discipulado 1 y me encanta, pero también pues me alegra estar aquí con ustedes, los del Discipulado 2. Ok, Luis. Em, Zoilo, señor Zoilo, ¿cómo está usted? Hermano pastor Joel, muy buenas noches, que Dios lo bendiga y a todos mis hermanos y hermanas, que Dios me los bendiga en el amor de Cristo Jesús. Estamos listos para continuar las clases el día de hoy, ir aprendiendo cada día más la palabra de Dios. Amén. Qué bueno, Zoilo. Gusto en saludarle y bienvenido a este curso. Saludemos también al señor Eduardo Milanesi. ¿Cómo está, Pastor Well? Qué gusto reverlo con nosotros, sus antiguos y viejitos pupilos. Pero, maestro, todo bien, un placer realmente tenerlo con nosotros de nuevo. Ya lo extrañaba mucho, nuestras conversaciones y pláticas. Que Dios los bendiga, aquí ansioso esperando la clase. Un cariño a todos mis hermanos. Igual, yo a ustedes los extrañaba mucho y pues me alegra estar aquí de regreso con ustedes. Y yo creo que ya entró nuestro hermano, el señor Artemio García Vélez, desde Catepec, México. Buenas tardes, señor Artemio. Buenas tardes a todos compañeros, buenas tardes profesor, que Dios los bendiga y estoy muy contento de que estemos otra vez juntos para estudiar. Qué bueno. Igualmente, Artemio. Y va entrando a rato también nuestro amigo Benjamín de Colombia. Yo creo que ahorita activa su audio y le saludamos. Muy bien, mis hermanos, comencemos nuestro curso. Pues ya saludamos a cada quien. Bienvenidos nuevamente de parte de Academia Cristo a este curso. Se llama Adoremos al Señor 1. Y pues al decir 1, eso implica que que existe un curso 2 de Adoremos al Señor. Y pues me alegra tener el privilegio de guiarlos en este curso, aunque les menciono que vamos a tener unos profesores invitados en una que otra lección de este curso. El tema para el día de hoy, la primera lección de 8 es: la vida es un campo de batalla. Yo creo que ustedes ya se conocen, así que no vamos a introducirnos otra vez. No creo que sea necesario. Así que vamos a comenzar nuestro curso y esta lección con una oración y le voy a pedir al señor Alejandro. Alejandro nos haría el favor de guiarnos en la oración que ya viene escrita aquí en la pantalla, si se podría. Sí, muchas gracias, Que oremos. querido Padre Celestial. Al comenzar este nuevo curso sobre la adoración, te pedimos que nos guíes y dirijas para tu gloria, no solo por nosotros mismos, sino también por el bien de quienes nos rodean. Presérvanos del malvado deseo del diablo, de destruir nuestra fe y separarnos eternamente del amor de Dios. Ayúdanos a ver y a mostrar a los demás cómo los elementos de la adoración cristiana pueden protegernos de los ataques del diablo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, Alejandro. Amigos, ya saben, nos vamos a respetar en este grupo, sí o sí, ya lo saben, no hace falta, em, no hace falta. Perdón, voy a salir de esto un momentito. Antes de comenzar con nuestro repaso, quiero
tomar una pausa, amigos, solo para explicarles un poquitito acerca del calendario que vamos a manejar em, para el discipulado 2 y a ver si tienen alguna pregunta o duda mientras, si me permiten. Bueno, creo que estoy compartiendo aquí mi WhatsApp. Em, Son 6 cursos en el Discipulado 2 y los vamos a impartir uno a la vez, ¿ok? Ese es el plan. Esta imagen que ven aquí, eh, ya lo publiqué en el grupo de WhatsApp hace unos 3, 4 días, pero este es más o menos el calendario que que se va a manejar. Puede que haya uno que otro cambio menor, pero esta es la idea. Son 6 cursos en total. El primero ya lo llevaron, ¿verdad? La palabra crece multiplicando discípulos. Y tengo entendido que ya pues ya todo concluido. Si alguien tiene algún detalle pendiente con el pastor Mike, eso lo pueden hablar directamente con él. Y luego tienen el segundo curso, que es Adoremos al Señor 1, los principios bíblicos de la adoración. El propósito del curso es impartir el significado profundo de todo lo que se hace en un culto de adoración. O sea, sobre todo cuando nos juntamos con otros creyentes para adorar a Dios, pero también hablaremos de la adoración personal. Voy a ser su guía en este curso. La idea es terminar este curso antes de Semana Santa, ¿ok? Luego tomaremos un descanso de unas 2 semanas y después les va a tocar otra vez con el pastor Hartman. La palabra crece multiplicando iglesias esta vez. En dicho curso van a hablar de la multiplicación de iglesias, lo cual es importante también entender cuando hablamos de iglesia. ¿Qué es lo que significa esa palabra y cuál es el concepto bíblico de iglesias? Porque cuando decimos la iglesia, muchas veces lo primero que viene a la mente es un edificio, ¿verdad? Un templo muy grande o bueno, no sé, pero cuando estamos hablando de la iglesia propia en el sentido bíblico, es otra cosa. Y luego vamos a hablar de cómo multiplicar iglesias y el pastor Mike nos va a ayudar en formar planes para madurar y crecer los grupos que ya van empezando ustedes. Bien, fines de mayo vamos a tomar otro curso de la serie La Palabra Crece, se llama Multiplicando Ministros. El propósito de este curso es que el alumno aprenda cómo identificar, capacitar, llamar e involucrar a otros en el ministerio para que todos los que estén en el grupo de estudio, el grupo sembrador, el grupo que ya que puede llegar a ser una iglesia establecida, para que cada quien esté involucrado de alguna manera, ¿verdad? En la obra. ¿Ok? Luego sigue un curso breve, que realmente es la parte 2 de este curso. Se llama Adoremos al Señor 2. Esa es la adoración en la práctica y ustedes van a poder en ese curso diseñar como un plan para si se van a reunir de manera un poquito más formal ok, vamos a juntarnos a tener un culto cada semana. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué elementos vamos a incluir? ¿Cómo lo vamos a planear y todo eso? Todavía no tenemos concretado el profesor, pero bueno, ya estoy negociando con algunos profesores para ponernos de acuerdo con fechas y todo eso. Eso sería en julio. Es un curso breve, ese de Adoremos al Señor 2. Y luego el último curso sería otro curso, digamos,
más doctrinal, teológico. Vamos a tratar unos temas doctrinales en más detalle, unos temas que nos llegan a cada rato. La gente tiene muchas preguntas, por ejemplo, acerca del fin del mundo o bueno, de distintos temas. Entonces, y ese sería el último curso que vamos a ver en el Discipulado 2 en el mes de agosto. O sea, si Dios quiere, si todo va según el plan, ya para septiembre estarán terminando ustedes el Discipulado 2. Ese es el plan, pero obviamente depende de la voluntad de Dios, ¿verdad? Si Dios quiere, si Dios quiere. Bien, tomo una pausa. ¿Qué preguntas o dudas tienen hasta ahí? ¿Qué preguntas o dudas tienen hasta ahí? ¿Alguna pregunta acerca del calendario? Sí, pastor, quería, Luis. una vez que llegamos en septiembre y terminemos el Discipulado 2, ¿qué, qué nos tocaría? ¿Qué planes tiene la academia hacia hacia esta bendición, pues, que Dios nos ha dado? Sí, bueno, cada quien tiene su situación, sus dones espirituales, sus sueños, o sea, su situación en la vida. O sea, eso depende de cada uno, pero seguramente habrá más oportunidades para estudiar. Claro que sí, o sea, estudiar. También está en desarrollo un seminario internacional pero bueno, muy buena pregunta, Luis. No tengo muy en claro la respuesta todavía. Am, Ustedes son los primeros, son los primeros participantes en Academia Cristo 2.0, pero sobre todo, Luis, es poner en práctica lo que están aprendiendo y realmente ya lo están haciendo, pero em, es bueno estudiar, pero también, pues, también hay tiempos para sí, Aplicar, poner en práctica, ¿verdad? Lo que sí, estamos. claro. Pero Ujú. claro que sí, habrá más oportunidades para seguir creciendo y Es estudiando, correcto. Luis. Gracias, profesor, por su respuesta. Hasta No, luego. gracias por su pregunta, muy buena. Alejandro, Lo que yo no entendí ah, es en los últimos dos cursos que aún no están definidos. Se tiene que hacer, por ejemplo, una grabación dentro de la iglesia como dirigiendo un culto, o una grabación como dirigiendo un estudio, o una grabación como evangelizando. am, si me acuerdo bien, para Adoremos al Señor 2, ustedes creo que van a tener que ayudar en desarrollar como sí, como un culto de adoración que podría usar su grupo o iglesia o lo que sea, el grupo sembrador o si está uno en una congregación. Sí, o sea, ese es parte del proyecto para dicho curso. am, tendría que ver cuál es el proyecto final. Y para Identificación Espiritual 2, me parece que todavía están grabando los videos y todo, o sea, todavía están terminando obra en progreso. Sí, Eh, sí, es que es por eso la pregunta, porque eh, es cierto que todo es la voluntad de nuestro Padre Celestial, que es lo que puede pasar el día de mañana. Eh, pero también no es malo aventurarse ni tampoco saber cómo ir preparándose ya de a poco para ir tomando ya los resguardos, ¿no? Los resguardos espirituales, y cómo poder ya empezar a evangelizar a las personas siguiendo el ejemplo de Jesús, de ir a ser discípulos, de enseñar, de mirar a las personas con misericordia y de hablarles con misericordia y darle el consuelo. Entonces, por eso es la pregunta. Excelente pregunta, Alejandro. Yo creo que en estos meses me parece que
como marzo, abril, ya van terminando los detalles para ese curso y ya como para abril, mayo sabremos más acerca del curso. Identificación espiritual 2. Ok, mis amigos. Bien. Si alguien tiene alguna pregunta o duda después de la clase o en cualquier momento me pueden decir. Si tienen preguntas, a mí, eso lo que les acabo de mostrar es como en mi papel de director académico, yo ayudo en coordinar qué curso se va a ofrecer, en qué fecha, con qué profesor. Así que si tienen ese tipo de preguntas, bien pueden preguntarme en cualquier momento. Ok, amigos, vamos a los materiales, al texto bíblico para hoy, que yo creo que va a ser algo interesante. Pues hagamos el repaso, un repaso del video y de la tarea que les encargamos. Son, ¿cuántos somos? Somos 9 en este grupo. Pues sí, en algún momento me gustaría escuchar durante la clase un poco de todos, ya que es de cada uno de ustedes, ya que es un grupo no tan grande. Eso es la ventaja de solamente ser 10 personas en este grupo, ¿verdad? Ok, amigos, en Apocalipsis 12, capítulo 12, hay dos personajes principales, una mujer embarazada y un enorme dragón rojo. ¿A quiénes representan estos dos símbolos? Ok, muy bien. Le vamos a ceder el micrófono al señor Lester Soto. Para comenzar, pues, pastor, tomando en cuenta que el libro de Apocalipsis en sí, todas las escrituras es difícil. Que las escrituras se interpretan por sí mismas, pues. En mi caso, pues bueno, el video nos habla claramente, pues, de que la mujer representa a la iglesia y que el dragón en este caso pues representa al diablo. En este caso, bueno, en lo personal, pues no me gustaría comentarle. En lo personal, yo tuve la oportunidad de leer un poco sobre el texto de la Biblia popular, de Apocalipsis, en los recursos de la Biblia popular, y yo igual pensaba lo que significaba. Pensaba que era la Virgen María. ¿Ves? Entonces, sí, estando claro, pues, de que la iglesia es igual el dragón al diablo. Creo que perdimos su audio al final, pero sí, muchas gracias. O sea, y es lógico. Muchos han pensado eso, Lester, de que la mujer embarazada era la Virgen. O sea, no, usted no es el primero en pensar eso. Ok, Benjamín. Muy buenas tardes, noches. ¿Cómo está mi hermano Benjamín? Si nos escucha. Buenas noches a todos mis hermanos. El día de hoy estar con ustedes. Bueno, la segunda. Benjamín, creo que perdí su audio. ¿Ustedes le escuchan? Yo no le escucho. Benjamín. No se escucha. Ok, Benjamín no le oigo. Señor Benjamín. Bueno, yo creo que perdió audio. Tal vez tan mala la señal por un momento. Mientras tanto, vamos a escuchar el aporte de Lisbeth Guamán. Lisbeth. Sí, bueno, de acuerdo a la pregunta, nos dice que están dos personajes, ¿no? La mujer que representa la iglesia cristiana
y también el dragón que representa diablo o Satanás. Entonces vemos los dos principales personajes. Hola, Ok. ¿me escuchan? Excelente, Lisbeth. Sí, ahora sí, Benjamín. Muchas gracias, Ya, Lisbeth. Si le escuchamos, muy bien. ok. Benjamín, ahora Ok. sí. Benjamín. Ok, otra vez no le escuchamos, Benjamín. Mil disculpas. No sé qué está pasando con la señal, pero bueno. Em, ok, ¿alguien Hola. Bueno, más? hermano, Ahora sí, Zoilo, adelante. hermano, estamos, como se llama, la mujer embarazada representa, dice a la iglesia, ella no representa a María como Juan claramente indica en los versículos. La mujer embarazada da luz a Jesús. El simbolismo es esto, dice, Jesús nació de la iglesia por necesidad de un Salvador. Y el personaje principal de la visión de Pablo de Juan es el dragón rojo, por supuesto es un símbolo del diablo. Juan describe en el Apocalipsis 12:1, las 12 estrellas pudieron ser representadas por las 12 tribus de Israel, igual a los 12 apóstoles, o el pueblo de Dios que es la iglesia. Ok, Amén. muchas gracias, Zoilo. Excelente. Yo creo que usted concuerda con Lisbeth y con Lester y con Alejandro. Muy bien. Alejandro, ¿desea aportar otra vez? Sí, también esta mujer vestida del sol también debería, como bien decían los hermanos, debería ser identificada con Israel. ¿Por qué? Porque de acuerdo también, aquí yo quiero, no sé si estoy bien o estoy mal, porque también asemeja mucho con el sueño de José en Génesis 37:9, que también él menciona de que el sol representaba a él y que la familia tenía que arrodillarse a él. Entonces era como bien significativo el sueño de José con lo que representaba la mujer, lo que representaba el sol. Y también lo menciona, bueno, el sol representaba a Jacob, en lo que yo estuve investigando y estuve leyendo. Y la mujer representa al Israel prometido, a la nueva Jerusalén, lo que menciona la Biblia. Y la mujer vestida del sol debiera, como bien nos decía, representar la fuerza, lo inquebrantable por el nacimiento de Cristo. Ok, gracias por tu aporte, Alejandro. Muchas gracias. Se puede decir en un sentido que la iglesia cristiana en el Nuevo Testamento es el nuevo Israel, ¿verdad? Ya no estamos hablando como de una nación física o política, y ya ni estamos hablando de una sola tribu. En el Nuevo Testamento, nosotros somos Israel, un Israel, un pueblo escogido, el pueblo de Dios espiritualmente. Ya no somos los hijos nacidos por sangre, para ser la familia de Dios, sino somos hijos por la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Ok, en ese sentido, yo creo que sí. Podríamos ver una conexión ahí, ok. Gracias, Alejandro. Bien, amigos, vamos si nadie más desea aportar, voy a compartir unos comentarios. Como ya fue dicho, la mujer embarazada no es la Virgen María. Sí sería lógico concluir eso, porque el hijo que tiene es Jesús, y quién es la mamá de Jesús, pues María. Ok, sí sería, o sea, no es totalmente fuera de lo lógico. Sin embargo, los últimos versículos, em, los últimos versículos indican que la mujer no representa a una sola persona a tiempo, sino más bien se refiere a su descendencia, o sea, descendencia siendo un grupo de personas que estará protegida de los ataques del diablo durante todo el periodo del Nuevo Testamento, representado por los
1260 días. Por ejemplo, en el 12:6, Apocalipsis 12, versículo 6. Ahora, a lo mejor eso es ¿de qué está hablando? De 1260 días. Ahora, eso se puede entender. 1260 días es aproximadamente 3 años y medio. Y 3 años y medio en ese contexto, en esos capítulos de Apocalipsis, se puede referir, si 7 años es el tiempo completo, eh, entonces la mitad sería, o sea, una parte sería 3 años y medio. Y aquí parece que estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿ok? 3 años y medio, o sea, 1260 días es casi como la mitad de 7 años, ¿ok? Y 107 es el número de Dios, y es como hablando de una parte de la época de Dios, ¿ok? Siendo Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ¿ok? Esa es una forma de entenderle, pero lo importante es que vemos que la mujer se refiere a la descendencia espiritual del pueblo de Dios. Nos hace pensar en Génesis 3:15, ¿verdad? Que yo pondré enemistad entre tú, serpiente, y la mujer, entre tu descendencia y la de ella, ¿verdad? Y luego profetiza Dios claramente acerca del Cristo, ¿verdad? Y tú, serpiente, le herirás el talón y él te aplastará la cabeza. Bueno, ¿ok? Levanta la mano nuestro hermano Benjamín. Benjamín desea aportar. Gracias, Ahora gracias, sí. profesor Joel. Bueno, gracias, muy amable, gloria a Dios. Bueno, una pregunta. Nos habla de 12 estrellas, la palabra 12 estrellas, pero pueden hacer referencia a los 12 apóstoles, a las 12 tribus o al pueblo de Dios, posiblemente en la tierra. Mi pregunta es la siguiente, profesor. ¿No se puede referir uno con certera a las tres opciones o elegir una? A ver, la última parte? No se puede elegir. Yo creo que ¿Me escucha? sí, sí. Bueno, dicha de otra manera la pregunta, uno no puede asegurar de las tres posibilidades ninguna, simplemente son posibles. Benjamín, yo creo que el contexto nos va a indicar cuál es la mejor forma de entender lo que Dios nos quiere decir en cada caso. Pero por lo general, en el libro de Apocalipsis, sí, ese número 12 muchas veces se refiere a las 12 tribus o las 12 apóstoles, y en eso podríamos ver, tal vez lo del Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, ¿verdad? O sea, la iglesia de Dios antes de Cristo y después de Cristo. Pero sí, tendríamos que ver cada caso en su contexto, Benjamín. Y acuérdase, Benjamín, esto es una visión. Es una visión, no es una descripción que se debe tomar cada detalle de manera literal. O sea, de que sí es un hecho histórico que Juan recibió una visión, sí. O sea, esto no es mito, no es leyenda, pero dentro de una visión, sí, no se explica en detalle el significado de cada detalle en la visión. O sea, sí hay cosas, Benjamín, que tenemos, pues que tenemos que investigar y llegar a la mejor conclusión que podamos. Pero acuérdese que la escritura se interpreta a sí misma, ¿verdad? O sea, no podemos inventar una nueva doctrina. La verdad,
alguien me dijo, la clave para entender Apocalipsis es que no hay nada nuevo en Apocalipsis. Todo lo que viene en Apocalipsis ya fue profetizado, ya fue explicado anteriormente en la palabra de Dios, pero ahora en Apocalipsis tenemos una bella visión que en pocas palabras nos dice, Cristo gana. Cristo gana. En pocas palabras, esa es lo que se le reveló a Juan. O sea, Amén, sí. profesor. Ok. Amén, profesor. Quedó clara la respuesta. Una pausa, qué pena. Por eso la iglesia invisible es la mujer embarazada y el pueblo de Dios posiblemente en la tierra. De hecho, por su explicación, puedo pensar que Jesús nació de la iglesia, de la necesidad de un Salvador. Es un argumento sólido. Bendiciones, profesor. Gracias por su explicación. Amén. Exactamente, Benjamín. Exactamente lo que usted dijo. Ok. Muy bien. Sí, entonces la interpretación que se propone aquí es que aquí la mujer es la descendencia espiritual de, digamos, que se menciona en Génesis 3:15, ¿verdad? La iglesia cristiana, los creyentes de todos los tiempos, ¿verdad? Desde Adán y los creyentes en su familia hasta nosotros, ¿verdad? Y nuestros nietos, si es que Dios nos concede verlos con fe en Jesucristo y pues las futuras generaciones hasta que venga Jesús. Bien, el enorme dragón rojo, ya mencionaron ustedes, es el diablo, que es el enemigo jurado de la iglesia cristiana. Yo creo que eso ya lo hablamos. Es solo un último comentario. Y cuando hablamos de la iglesia cristiana, estamos hablando de lo que también se le llama la iglesia invisible, ¿verdad? No estamos hablando de una denominación de, la iglesia cristiana es la iglesia luterana, no, o la iglesia católica, no, o la iglesia bautista, no, estamos hablando de los que creen en Jesús en todo el mundo, en todos los tiempos. ¿Ok? Esa es la iglesia cristiana verdadera. ¿Cómo simboliza este capítulo la guerra entre el diablo y la iglesia? Porque mis amigos, en este curso estamos hablando vamos a hablar de la importancia de adorar a Dios. Y si nos damos cuenta de que estamos en campo de batalla, ¿ok? Eso nos va a ayudar en ver la importancia cada día de adorar a Dios, cada día, cada semana, el día en que alaben a Dios. ¿Cómo simboliza este capítulo la guerra entre el diablo y la iglesia? ¿Ok? Alejandro, levanta la mano. Adelante. Como bien lo describe el apóstol Pablo, que tenemos una lucha, no es con sangre ni carne, sino que una lucha espiritual entre las huestes, entre el bien y el mal. Por eso es que el apóstol Pablo nos llama a ponernos firmemente la armadura completa que proviene de Dios y huir de las trampas y tentaciones que puede poner Satanás el diablo. Y si uno se rehúsa, Satanás huirá. Lo mismo que pasó con Jesús en el desierto. El Espíritu lo llevó al desierto a ser tentado. Y él les dijo, está escrito, no de pan solamente vive el hombre. Y después lo llevó hasta lo más alto del templo. Si te lanzas, está escrito que los ángeles vendrán a rescatar. Y ahí nuevamente le dice, está escrito, Satanás, es solamente a tu Dios que tienes que adorar. Y así sucesivamente, y hasta que fue tentado 3 veces, el diablo huyó, porque él tenía su fe bien puesta y no se dejó caer fácilmente. Por eso que el apóstol Pablo nos llama a estar siempre constante, inmovible en la oración y siempre resguardando nuestra espiritualidad. Excelente, Alejandro. Ok. Y hizo referencia, Alejandro, también a Mateo 4, ¿verdad? La tentación de Jesús. Ok. Bien, Benjamín, adelante. Amén.
Quiero leer un resumen, por favor, ¿me lo permite, profesor? Bueno, Claro que sí. amén. Gracias. Simboliza que el diablo tiene poder en la tierra, pues fue expulsado del cielo, pero tenía o está con la idea fija de destruir a Cristo y su obra de salvación. Inclusive, como lo decía el hermano, Jesús fue tentado. Si Dios lo expulsó, quiere decir que él es fuerte, pero no más que Dios, que Cristo. Incluso algunos ángeles lo acompañaron. Eso da evidencia de su poder. A ver, permítame terminar. Lo tengo. Ay, Dios mío. Espera un segundito, profesor, que se me confundió el cuaderno. Aquí está. La iglesia necesitaba de un salvador, era necesario ante el poder del diablo. Nos rescata de las garras del dragón, nos protege desde siempre hasta el fin de los tiempos, por los siglos de los siglos. A la iglesia cristiana, a nosotros. Es una lucha diaria para estar victoriosos cuando Jesús llegue por segunda vez. Si me pongo a utilizar versículos bíblicos, pues me alarga, pero realmente quiero su concepto con mi respuesta, profesor, se lo agradecería de corazón. Amén. No, excelente, excelente. Habló Benjamín de unos sucesos que tomaron lugar en el principio, ¿verdad? Que el diablo es un ángel caído, ¿verdad? Y que a cada rato él quería destruir la obra de Jesucristo. Pues en muchas ocasiones, eso es lo que tenemos en la Biblia, ¿verdad? La historia de una guerra que empezó en Génesis 3, ¿verdad? Eh, bien, Alejandro, ¿desea aportar? Gracias. Y también Isaías 59, en su capítulo 59, en su versículo 17, también hace mención de que nosotros somos el blanco perfecto para Satanás, porque nos conoce todas nuestras debilidades en el antiguo Adán y sabe cómo atacarnos y sabe cómo seducirnos. Pero acá lo que está haciendo mención Isaías y el apóstol Pablo en Efesios, que nosotros tenemos que estar siempre resguardados, con ojos vigilantes día y noche, para no dejarnos caer y que el león no nos devore, porque Satanás no duerme ni deja dormir pensando cómo poder atacarnos y cómo poder hacer caer y cómo poder sacarnos de la iglesia. Entonces, si nosotros, nuestra oración es constante e inmovible, nuestra lucha va a ser ganada y por ende Satanás va a ser nuevamente desechado y siendo nuevamente puesto como mentiroso y nuestro Señor como la victoria ganada. Ok, muchas gracias, Alejandro. O sea, es una batalla feroz, de muchas maneras. Bueno, mencionaron la caída de Satanás. Fue expulsado del cielo, perdió su rango, o sea, perdió su puesto, porque era uno de los ángeles más encumbrados, pero no perdió todo su poder, ¿verdad? Y ahora su obsesión es destruir a Cristo y la obra de su salvación. De salvarnos. En Apocalipsis 12, el dragón se para frente a la mujer para poder devorar a su hijo. Una imagen muy gráfica, ¿verdad? Muy fea. Lo quiere devorar en el momento en que nace y nos hace pensar en muchas cosas. Nos hace pensar en lo del rey Herodes, ¿verdad? El rey Herodes quería matar a los niños. Nos hace pensar en el diablo, en el desierto, tentando a Cristo, como dijo Alejandro. Nos hace pensar en los fariseos, nos hace pensar en cuando lo crucifican, o sea, nos hace pensar en los demonios, ¿verdad? Los endemoniados
que vienen bueno, que enfrentan a Jesucristo. Pues el diablo en cada momento quería destruir la obra de Jesucristo. En Apocalipsis 12:3, el diablo coloca 7 diademas sobre sus cabezas, tratando de mostrarse como un dios, porque 7 normalmente es el número sagrado, o sea, es el número de Dios, pero el diablo quiere pasarse eh, como yo soy el gobernante supremo, yo soy el dragón con 7 coronas, ¿verdad? También podemos mencionar, perdón, en el versículo 4, en 12:4 dice, con su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Luego el dragón se colocó frente a la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Pues nos da de entender que si el diablo, si pudo persuadir a unos ángeles del cielo, es lógico que también él puede engañar a los seres, a algunos seres humanos mortales. En el versículo 5, otra vez, estamos hablando en lenguaje simbólico acerca del rescate y la protección continua de la iglesia cristiana, otra vez con ese número, los 1260 días, 3 años y medio, ¿verdad? Desde el momento de su fundación hasta el final de los tiempos. ¿Ok? Y habla podemos hablar, amigos, de cuando venga Jesús, la iglesia. Hay algunos teólogos que hablan de la iglesia militante, los de nosotros que pues estamos aquí en la tierra todavía luchando. Estamos en la lucha, ¿verdad? Y la iglesia victoriosa son los creyentes que ya terminaron la batalla, ¿verdad? Ya ganaron, ya están en la gloria con Jesucristo. Abraham, Isaac, Jacob, David, todos los apóstoles están, y ellos ya son la iglesia victoriosa, ¿verdad? Esa es la bendición de morir en la fe cristiana, de pasar de ser la iglesia militante a ser la iglesia victoriosa. Es un término que a veces utilizan algunos teólogos hablando de la iglesia cristiana, ¿ok? No son dos iglesias, pero algunos pues todavía estamos aquí luchando y hay otros que ya pasaron, ya tienen su corona, ¿verdad? Bien, Benjamín desea aportar. Amén, profesor. Quiero agregar de manera personal que esta era la clase que yo necesitaba. Ya no hay duda de la existencia de Cristo, gloria a Dios. Segundo aporte, como el demonio sabe que no puede con Dios, con Cristo, entonces se dirige a su iglesia, a la iglesia invisible, a nosotros los mortales, que cuando desconocemos lo que desconocemos su poder, somos presa fácil. Entonces, por eso es que estamos tentados siempre todos los días. Pero hay un antídoto, ¿no? Amén. Gracias, Benjamín. Y a eso vamos, ¿verdad? En la pregunta que sigue, eh, ¿en qué sentido es nuestra vida como cristianos como un campo de batalla? Eh, Porque bien podemos hablar de, ¿qué es lo que vamos a hacer en un culto de adoración cuando se junta nuestro grupo? Claro que sí, y claro que sí, sí vamos a hablar de eso. Pero primero queremos desarrollar un concepto entre nosotros de que toda la vida es para adorar a Dios. ¿En qué sentido es la vida diaria, toda la vida de un cristiano, como un campo de batalla? ¿Qué opinan? ¿Qué comentan al respecto? Vamos, si me permiten, desearía escuchar los aportes de los que no han hablado mucho, de Artemio, Eduardo, Diosnel, no sé si uno de ustedes
desea aportar? ¿En qué sentido es la vida diaria como un campo de batalla? Con la palabra, pastor. Sí, Eduardo. Bueno, somos como ovejas expuestas a los lobos y nuestro adversario, el diablo, anda alrededor de nosotros tratando de devorarnos, ¿no? Yo pienso que la palabra de Dios nos enseña que al cumplir esa palabra y por gratitud, mantener ese amor, esa fidelidad a Cristo y a todo que hemos aprendido con su palabra y los sacramentos, ya estamos adorando. La adoración no es simplemente una alabanza, un cántico o definitivamente como uno quiera dedicar algo importante a nuestro Creador que es todopoderoso y definitivamente no necesita de nosotros, más bien nosotros necesitamos de Él. Entonces yo considero que el campo de batalla es diario, pero la adoración es mucho más que un simbolismo de una alabanza, es cumplir su palabra, es predicar su palabra y principalmente por gratitud a todo lo que hizo Jesús a nosotros, mantenernos firmes y fieles a esos principios. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Y creo que justo uno de estos versículos tenía aquí ya preparado en la diapositiva. Muchas gracias, Eduardo. Ahora lo que pasa es que Jesús, en un sentido, ya ganó la guerra, ¿cierto? O sea, Cristo ya es el vencedor. No puede ganar la guerra el diablo. Sin embargo, lo que quiere hacer el diablo ahora es dirige su odio contra nosotros, ¿verdad? Dice, bueno, si yo voy al castigo en el infierno para siempre, si voy al castigo eterno, perdón, me voy a llevar a los más posibles conmigo. Ese es el deseo del diablo. Quiere destruir nuestra fe y nuestra salvación. Efesios 6:12 y 1 de Pedro 5. Un lector para cada uno de esos dos versículos. No sé si Zoilo podría hacernos el favor de leer Efesios 6:12. El versículo 6:12. Sí. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Primera de Pedro de 5:8-9. Sean prudentes y manténganse atentos porque su enemigo es el diablo y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero ustedes manténganse firmes. Se quitó. Manténganse firmes y háganlo frente, firmes en la fe. Nosotros tenemos que estar firmes en la fe. Ok, muchas gracias, Zoilo. Ok, mis amigos. Nuestra adoración a Jesús como nuestro Señor y Salvador está arraigada en la palabra de Dios y los sacramentos, o sea, el bautismo, Santa Cena. Es ahí donde encontramos la fuerza y el poder para mantenernos firmes en la fe en esta guerra, que claramente no es contra nuestro enemigo principal, no es ni la Iglesia Católica, ni las iglesias locas, ni ni los musulmanes. No, nuestro enemigo principal es el diablo y sus demonios. Siempre es importante recordarlo. Okay. Bien. También, algún otro, algo más. Bueno, vale la pena repetir el punto que el diablo sigue siendo poderoso. No es más poderoso que el Espíritu Santo de Dios
que nos mantiene en la fe por medio del poder de su palabra, pero sí tiene poder. O sea, hay que respetar el enemigo hasta cierto punto, pero tenerle miedo, no. Porque nosotros sabemos que Dios, en Cristo, somos más que vencedores. Ok. Bien, la pregunta que sigue, ¿cuál es la cosa más útil que el Espíritu Santo puede llevarnos a hacer con nuestras vidas? Ok. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen al respecto? Ok, Benjamín. ¿Cuál es la cosa más útil que podemos hacer con nuestra vida? Compartir la fe con los demás, promulgar el mensaje de salvación con testimonio y adoración en lo que hacemos o decidimos, compartiendo la obra de Cristo plena y gratuita en Él. Esto deja trabajar al Espíritu Santo en la fe y en su corazón. Cuando se logra, es un logro importante, es el primer paso. Lo otro es que hace el Espíritu Santo es conservar la fe en los corazones hasta llegar al cielo. Esto es a largo plazo. Con que tengamos constantemente la conexión con Cristo por medio del Espíritu Santo es un lugar de salvación. Bueno, profesor, básicamente lo que trato de leer es un resumen. En otras palabras más simples, es básicamente promulgar el mensaje de Cristo, su obra. Amén. Muy bien, muchas gracias, Benjamín. Y pues mencionó algunas cosas importantes de el morir con fe y pues no hay nada más importante que eso, ¿verdad? Que morir en la fe cristiana que tenemos, pues si tenemos todo el dinero en el mundo, si tenemos una iglesia exitosa, si tenemos el mejor trabajo, mucha educación, son cosas importantes, pero lo más importante cada día es la lucha, la batalla contra el diablo. Nuestra oración más ferviente debe ser la de morir antes que nuestra fe. Eduardo, ¿listo? ¿Desea aportar? Hasta me emociona cuando hablamos del Espíritu Santo, porque como siempre fuimos ciegos, enemigos de Dios, pecadores y siempre hemos estado muertos, la acción y la intervención del Espíritu Santo es lo más sublime, la mayor demostración de amor que nuestro Señor Dios nos ha dado. Es la propia presencia de Dios en nosotros, utilizando herramientas como la fe y la palabra para que podamos por gratitud reconocer mediante Él verdaderamente que somos pecadores, arrepentirnos y tener a nuestro Señor Jesucristo con una actitud de gratitud constante en nuestras vidas, siguiendo su palabra. Entonces yo pienso que al responder a esa pregunta, lo más útil que hace el Espíritu Santo, por lo menos en mi vida, si tuviera que aportar, muy al margen de compartir la palabra, de predicar la palabra, es que antes yo era completamente enemigo de Dios, completamente amigo de Satanás, completamente ciego, completamente desorientado, y el Espíritu Santo ha obrado fe en mi corazón, ha permitido entender la palabra, y a través de él pude arrepentirme de mis pecados y empezar un proceso realmente de salvación en el Señor Jesucristo. Entonces yo pienso que la cosa más útil que puede llevar el Espíritu Santo a hacer con nuestras vidas es quitarnos de la ceguera espiritual, es quitarnos de la muerte espiritual, es verdaderamente ser el elemento fundamental regalado por Dios con tanto amor que nos permite resgatarnos de la muerte eterna. Esa sería mi acotación, pastor. Muy bien, Eduardo. Y ya estoy viendo un tema con las respuestas de Benjamín y Eduardo. Es la fe personal.
y también la fe compartida con otros, ¿verdad? Bueno, dicen que la mejor manera de mantener tu fe es compartirla con los demás, ¿verdad? La mejor manera de mantener tu fe es darla a los demás, o sea, compartirla. Eh, nue- También hablemos de nuestro propósito en la vida. Es muy sencillo. Muchos filósofos han tratado de descubrir el secreto de o sea, el sentido de la vida, ¿verdad? Pero nosotros ya lo tenemos, ya lo sabemos, porque nuestro propósito en la vida, en el día a día es dar testimonio para que otros oigan de Cristo y adorarlo, para que nosotros mismos nos mantengamos conectados a Cristo. O sea, es lo más importante, ¿verdad? Que nosotros sigamos conectados a Cristo y que los demás oigan de Cristo. Am, sí, recién visitamos a una familia en el interior de Paraguay y es una familia que tiene raíces católicas, muy, muy buena gente, muy noble, gente muy respetable y muy unida a la familia. Y escuché a la señora decir que una familia debe seguir unida, debe seguir junta. Pues la forma de estar con nuestros familiares para siempre es compartir la palabra de Dios con ellos. No hay nada más importante que estar en la palabra y compartir la palabra. Alejandro, ¿listo? Muchas gracias. No recuerdo muy bien pero es Judas 20:21 que dice, háganse constantes, inmovibles, manteniendo su fe y procurando estar lleno del Espíritu Santo. Porque cuando uno se hace constante, inmovible en la fe y en el Espíritu Santo, la puede compartir con el resto. De hecho, el mismo Señor Jesucristo, cuando le hablaba a sus discípulos, le incitaba a llenarse del Espíritu Santo y a hablar el mensaje a otros sin importar a quién fuese, sino hay que mostrar tiernas compasiones, tierno cariño y siempre con denuedo trabajando para el reino. Excelente, Alejandro. Si nosotros traemos el tanque vacío, es difícil compartir con otros. O sea, nos llenamos de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, para que sobreabunde, ¿verdad? Para que se derrame sobre los demás que nos rodean, ¿verdad? Ok, muy bien, amigos. Un breve repaso de lo que estudiamos en la clase hoy. La mujer embarazada que está a punto de dar a luz es la iglesia cristiana, ¿ok? No es María. Obviamente María va incluida, ¿verdad? María también es de la iglesia cristiana, ¿verdad? María también, o sea, se incluye y obviamente pensamos en ella, pero no es nada más una referencia a ella, ¿verdad? El dragón con 7 cabezas, por supuesto, es Satanás, ¿ok? Con las coronas, las diademas, porque él quiere dar de entender que él es como un Dios. Eh, Amigos, el campo de batalla que libramos, la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados, potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es importante recordarlo. De eso se trata. No se trata de las otras iglesias en tu comunidad, de sentirte, mi misión en la vida es ganar una competencia contra las otras iglesias. Claro que no es la batalla que tenemos. La batalla es contra el diablo y sus demonios. Y ya leímos 1 de Pedro 5 que cada día es importante adorar a Dios. ¿Por qué? Porque el diablo te quiere devorar, quiere que te desvíes de tu fe. ¿Ok? Por eso, seamos prudentes y nos mantengamos atentos cada día.
listos para hacerle frente. Nuestro propósito en la vida es dar testimonio de Jesucristo y adorar al Señor. Ok, una pregunta, unas preguntas para antes de concluir hoy. ¿Por qué algunas personas lo ven aburrido ir a la iglesia o ir a un culto de adoración? Am, ¿Por qué algunas personas dicen, eso es aburrido? Benjamín levanta la mano. Benjamín, bien puede. Bueno, Artemio, no hemos escuchado de Artemio. Buenas tardes, Artemio. Buenas tardes. Lo que pasa es que la adoración a Dios es una respuesta de amor y de gratitud a lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Nosotros no vamos a adorar para ganarnos la salvación o para ganarnos muchas bendiciones o para que nos vaya bien, sino eso ya es una conveniencia. Es una respuesta de amor, de gratitud a lo que Dios ha hecho. Y cuando uno es consciente de eso, la reunión de adoración tiene mucho sentido porque hay una gratitud enorme en el corazón por la obra que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Y obviamente el Espíritu Santo es el que nos está guiando a adorar a Dios. Y yo creo que en las reuniones de adoración, quienes no son conscientes de esto, o no viven en esa gratitud por lo que Dios ha hecho, luego les pesa mucho y se les hace muy aburrido. Y yo creo que esa es la principal causa por la que a la gente se le hace aburrido estar en una reunión de adoración. ¿Me escucha ahora sí, Excelente profesor? aporte, Artemio. Eso fue el primer punto aquí en la diapositiva, de que eh, a veces lo vemos aburrido porque se nos olvida el verdadero significado de la adoración, que es un agradecimiento de puro amor por pues los que mucho han sido perdonados, mucho aman, ¿verdad? Ok, excelente, Artemio. Benjamín, ahora sí. Amén, muchas gracias. Ahora sí, Benjamín. Amén. Bueno, ante la excelente intervención del hermano Antemio, pues solamente me queda agregar que es el desconocimiento de la obra de Cristo, ¿no? De la obra de salvación. Y pues la vida es eso, un campo de batalla. Y precisamente las congregaciones, así sean espontáneas o programadas, son el antídoto contra el peligro que Jesús nos advierte y es en contra del demonio. En Apocalipsis 12:12 Jesús nos da a entender que Dios nos utiliza precisamente para eso, para compartir la gran bendición, el regalo gratuito por la obra del Salvador. Amén. Excelente, Benjamín. Excelente. Es obra gratuita por el amor de nuestra. O sea, desconocen la obra de salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, sí voy a mencionar unos puntos válidos que, por ejemplo, si en un culto de adoración, ahora me refiero como a un grupo o a una iglesia, si lo ven sí, muy mal preparados, no están nada organizados, no está nada planeado, o si hay una falta de variedad, o sea, si se hace lo mismo cada vez que, o sea, están repitiendo lo mismo, pero no están adorando a Dios de corazón. Esos podrían ser, digamos, quejas válidas de que, es aburrido. Bueno, porque no le están poniendo mucha importancia a la planeación, a utilizar
todos los dones que Dios nos ha dado. Tal vez el líder no está bien preparado para guiar el grupo o para enseñar o predicar la palabra. Eso sí serían razones válidas hasta cierto punto, ¿verdad? Em, pero al fin y al cabo, si el enfoque está en Cristo y en su obra y en la palabra, pues no debe ser nada aburrido la adoración. Artemio. Sí, efectivamente, hermano, como usted dice, sí pueden ser razones válidas porque la persona que va a impartir el servicio debe de estar tan agradecida con Dios por su amor y por su gracia, que debe de esmerarse completamente porque está dando nada menos ni nada más que lo más importante en esta vida, que es dar la palabra de Dios, dar, si puede dar los sacramentos también, o sea, está dando algo muy especial, muy sagrado, y que esa persona no se prepare o lo haga todo mal organizado o todo mal, sí da a conocer que también este director del culto tiene una escasa gratitud hacia lo que Dios ha hecho. Entonces, no debería de ser determinante para mí que un pastor dé mal el culto, pero sí me dice mucho de ese pastor su mala forma de impartir un servicio, y yo creo que en ese sentido sí todas estas cosas que se dicen sí son válidas. Gracias, hermano. Sí, y más cuando pensamos que es un campo de batalla, ¿verdad? Nadie quiere llegar a una guerra sin armas, ¿verdad? Sin su armadura, o sea, si vemos la adoración de Dios como vamos a querer de estar preparados. Si lo vemos como una guerra que ya ganó Jesucristo y ahora nosotros como victoriosos podemos luchar con el poder de Cristo, pues vamos a adorar a Dios con gozo, con gozo y con paz en nuestros corazones, con gusto, ¿verdad? Benjamín, y muchas gracias a Gracias, profesor. Gracias. Benjamín. Bueno, el hermano Artemio, como siempre, muy claro. Grato aprenderle a él. Profesor, es que realmente, y hermanos, es un problema muy serio el demonio. Pero parte de la solución del mismo es la batalla. O sea, la batalla del demonio es contra quienes obedecemos los mandamientos de Dios o tenemos el testimonio de Jesucristo con su obra, como nos lo dice en Apocalipsis 12:19. Parte del antídoto lo tenemos ya, es la congregación, pero me surge una pregunta: ¿qué debo hacer en respuesta, no con violencia, sino con amor, por la obra que Jesús ya hizo por mí? Tengo esa inquietud, profesor. ¿Qué debemos hacer con la obra de Jesucristo que ya hizo por nosotros? O a ver si entendí la pregunta. La formulo de nuevo. La obra de Cristo es lo que ya hizo por nosotros, por Sí, mí, ¿cierto? sí. Mi pregunta es, ¿qué debo hacer en respuesta a eso? Sí, exactamente, Benjamín. Y si llegamos tanto en el día a día, en la adoración personal, y también cuando nos juntamos como un grupo o como iglesia, como sea, si llegamos haciendo esa pregunta, Benjamín, así vamos a adorar a Cristo en espíritu y en verdad. Em, y si nos toca guiar un grupo, pues líderes auténticos que primero han gozado del perdón de nuestros pecados, apasionados por el mensaje que estamos compartiendo. ¿Okay? Gracias, Benjamín. Excelentes comentarios y buena pregunta. ¿Okay? De primero y reflexionar de qué es lo que la obra de Cristo, qué es lo que me impulsa a hacer, pues adorar a Cristo, ¿verdad?
Ok, Alejandro, adelante. Amén. De hecho, estaba leyendo un poco. En Hechos 7:38 menciona de que Moisés se congregó en el antiguo Israel en el tabernáculo y todo el Israel tenía que adorar y lo tenían que hacer prácticamente por obligación para el perdón de los pecados. Nosotros hoy en día no gozamos de la obligación, pero sí la obligación moral de dar las gracias por aquel sacrificio del cual fuimos comprados y del cual somos lavados nuestros pecados. Y es cierto, el líder a lo mejor puede estar no preparado, pero también por gratitud y por gracia nosotros tenemos que estar ahí, dando las gracias y demostrando ofrenda con nuestra presencia, adorando a nuestro Señor. A lo mejor el pastor, el líder, vicario no está 100% preparado, pero lo va a ir mejorando con el tiempo y nosotros como gratitud y agradecimiento tenemos que estar ahí. Es nuestra ofrenda, es nuestro agradecimiento humillarnos y ser misericordiosos para con el pastor o el líder que no está 100% preparado. Sí, viendo el asunto desde el otro punto de vista, ¿verdad? Como alguien que está presente, asistiendo, participando, pero tal vez no está guiando. Muy buen punto, Alejandro. No se trata del que está guiando ni está liderando. Y por el otro lado, si nos toca a nosotros guiar o liderar a un grupo en un culto de adoración, de participar de alguna manera, nosotros no queremos ser un obstáculo, ¿verdad? Queremos hacer todo lo posible, pero al mismo tiempo, sí, Alejandro tiene toda la razón. El enfoque no está en el líder, no está en el carisma, la calidad del sermón o que tan bien tocaron los músicos hoy. Claro que sí, todo eso tiene que ver, pero al mismo tiempo lo más importante es Cristo y su obra, todo lo que Él ha hecho por nosotros, como nos acaba de recordar Benjamín y también Alejandro. Eduardo, adelante. Sí, pastor, yo quería hacer una acotación con relación a un punto fundamental que es el compañerismo. Es muy difícil conseguir cierta unidad de equipo entre hermanos si no hay un compañerismo que significa una confesión de fe unánime y homogénea. Y eso puede ocurrir, por eso es importante, yo considero dentro de la iglesia, que todos los que estén ahí, aparte de que sean cristianos, se profesen y confiesen una misma sana doctrina, un mismo compañerismo entre hermanos. O sea, vestir la misma polera del mismo equipo. ¿Por qué? Porque eso va de la mano a la otra pregunta que veo. Nuestro adversario, la primera cosa que trata de hacer es dividir el equipo, es dividirnos entre nosotros, es crear duda razonable, envidias, observaciones, que uno tiene más conocimiento, o sea, entonces, utilizando obviamente la debilidad de nuestra naturaleza pecaminosa para poder dividirnos, pero es mucho más fácil cuando como compañeros en la sana doctrina, bien vestidos de la misma polera, identificados con la misma sana doctrina, podamos defendernos, aunque hay visiones dentro de un equipo que profesa y confiesa una misma característica de fe, es más fácil solucionar el problema, pastor. Sí, muchas gracias, Eduardo. Esa es una de las tácticas que utiliza el diablo, ¿verdad? Dividirnos, ¿ok? Dividirnos. También a veces trata de crear el diablo un falso ecumenismo, ¿verdad? De que no importa, cada quien puede tener sus creencias, pero aún así podemos ser uno, ¿verdad? O sea, esa es una mentira del diablo. No hemos escuchado mucho de nuestro amigo Luis Rafael.
de Venezuela. Señor Luis está aquí con nosotros. ¿Desea aportar para esta pregunta? ¿Cuáles son las tácticas que utiliza el diablo para destruir nuestra fe? Sí, sí, aquí estoy, Matú, no se preocupe. Una de las tácticas que utiliza el diablo para destruir nuestra fe es que el diablo adula nuestro intelecto. ¿Qué quiere decir con esto? Que somos demasiados inteligentes y perceptivos. Creamos enseñanzas de la Biblia que contradicen nuestra razón humana. Allí, entonces, el diablo se agarra. Cuando contradecimos nuestra razón humana. Cuando hacemos que nuestras enseñanzas contradicen. Y es lo que nuestra mente no puede comprender. Por ejemplo, nuestro cristianismo por humanismo. Queremos estar adelante de todo lo que es de Dios y para hacer nuestras cosas humanas. A ver si me puedo entender. Sí, muchas gracias. O sea, utilizando la propia razón humana, ¿verdad? El intelecto humano puede distraernos, apartarnos de nuestra fe. ¿Ok? Excelente. ¿Algún otro aporte, Alejandro? Bien lo menciona Mateo 5, 22 y 23, cuando dice, si tienes un conflicto con tu hermano, anda y deja tu ofrenda y después da la oración. Entonces, una de las tácticas que utiliza mayormente y está utilizando Satanás es la división de nuestros propios hermanos. El criticar, el apuntar o ir a sentarse y empezar el cuchillo al lado. ¿Viste cómo anda vestido? ¿Viste cómo anda? Oh, que dio mal el servicio. Oh, cantó mal. Entonces, ya en eso ya estamos cayendo en lo que Satanás quiere de nosotros, de ser blanco débil, de poder criticar a nuestro hermano y de poder, si vamos a recibir la Santa Cena, de recibirla de una manera indigna, de haber criticado y de no haber dejado el odio afuera y no haber arreglado el perdón con mi hermano. Sí, eso realmente es la segunda cosa que tenía aquí en la lista de independencia, de que, yo no necesito de nadie, ¿verdad? Yo no necesito de mis hermanos, yo no necesito de la ayuda yo no necesito, hasta llegamos al punto de decir que, yo no necesito a Dios, ¿verdad? La duda, el orgullo, distracciones. Perdón, Eduardo Milanesi, ¿desea aportar? Sí, pastor. No hay que dignificar a nuestro enemigo porque Satanás es un enemigo vencido, derrotado por nuestro Señor. Pero hay un detalle muy importante. Satanás conoce muy bien la palabra de Dios. Es un maestro de la palabra y un maestro para corromper la palabra. Es el maestro de la mentira y de la corrupción. O sea, el ejemplo es Eva o Adán y el fruto prohibido del jardín del Edén. Si comes el fruto prohibido, Dios ha sido muy claro, no debes tocar el fruto prohibido, porque es muerte. ¿Y qué hace? Satanás crea lo que los abogados llaman duda razonable. ¿Qué es la duda razonable? Es algo que es concreto, como la palabra de Dios, y que es preciso, lo descompone y lo pone en duda. Y ahí entra nuestra debilidad, diciendo, ¿será realmente? Entonces él dice, ¿será realmente que Dios te ha dicho eso? No, te ha dicho que si comes eso, más bien vas a tener la capacidad de distinguir el bien y del mal y tendrá una potestad similar a de Dios. Entonces, a corromper, el acto de corromper algo que es incorruptible, que es la palabra de Dios, es una estrategia muy sutil, muy inteligente del adversario. Por eso que la palabra de Dios es totalmente, debe ser estudiada en su contexto, para evitar dudas razonables, porque a veces una coma, un punto que esté fuera de contexto
Y Satanás utiliza eso para crear esa duda razonable y corromper nuestro conocimiento de la palabra. Y hasta el más conocedor de la palabra puede caer, pastor. Entonces, yo creo que eso es un punto importante que a mí me ha tocado muchas veces en la vida, ¿no? Con experiencia muchas veces de no estudiar la palabra de Dios en todo su contexto, ¿no? Y muchas veces hacer interpretaciones de rodapié de versículo y muchas veces interpretar mal y dar margen a que Satanás corrompa esa información preciosa. Perdón, así mismo, Eduardo. El diablo, hay toda una lista de maneras que el diablo quiere destruir nuestra fe, amigos. Ok, yo creo que última cosa para hoy. Romanos, vamos en nuestras Biblias a Romanos 12, 1 y 2. Estos van a ser los versículos para concluir nuestro estudio hoy. La pregunta es simplemente, ¿cuál es la verdadera oración que desea Dios? Un amigo últimamente me dijo, bueno, primero vamos a leerlas, después les digo lo que me dijo un amigo, perdón. ¿Ok? Versículos 1 y 2 del capítulo 12 de Romanos. Romanos 12, 1 y 2. ¿Quién puede leerlos, por favor? Ok, Alejandro, adelante. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la verdadera adoración que desea Dios de nosotros? ¿Qué desea Dios de nosotros para nuestra vida de adoración? Señor Benjamín. Amén, profesor. Más bien una pregunta, aunque es un poquito no normal hacerlo. Mi pregunta es la siguiente. Dios en su sabiduría nos creó fuertes para poder sobrevivir en este mundo, pero con la intención, obviamente, de poder soportar los embates del demonio. ¿Es allí donde algunos nos equivocamos? Esa es mi pregunta. Dios nos ha creado pero tenemos puntos débiles, tenemos puntos fuertes, pero Dios conoce nuestros límites. A ver, otra vez, explíqueme un poquito más su pregunta, Benjamín. A ver, para ver. Amén. Dios en su sabiduría sabe que somos imperfectos. Sí. Evidentemente, por eso la obra de nuestro Salvador Jesús. Pero nos hizo fuertes en su sabiduría para soportar vivir en este mundo. De igual manera, para poder transmitir su mensaje y la obra del Salvador. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Es allí donde alguna vez nos equivocamos? Y erramos a enfocar nuestra fortaleza de manera equivocada. Podría ser, Benjamín, que empezamos a enfocarnos en nuestra fortaleza en vez de enfocarnos en la fortaleza que viene de Cristo. Claro que sí, el demonio, bueno, a Pedro y a los apóstoles les sucedió eso, ¿verdad? Empezó Pedro con la actitud de, no, yo nunca te abandonaré, no, yo nunca, o sea, cuando empezamos a
a confiarnos de más en nosotros mismos. Eso sí, puede ser nuestra propia fortaleza, puede llegar a ser nuestra debilidad, ¿verdad? Entonces, por eso yo creo que Dios permite que nos sentimos débiles en muchos momentos de la vida, porque cuando entre más débiles, más fuertes es Cristo en nosotros, ¿verdad? Más fuerte es Cristo y más grande es nuestra necesidad de Cristo, ¿verdad? Cuando Dios nos permite pasar, bueno, cuando hay momentos que, digamos, nos muestran que no somos Dios, que no somos potentes y poderosos por, por, por nosotros mismos. Entonces, sí, Benjamín, nos equivocamos a veces en creer en nuestra propia fortaleza, en depender de nosotros mismos. ¿Ok? Amén, profesor. Por eso mi pregunta, evidentemente en gratitud, ¿no? Eso no sobra mencionarlo, pero ante la hora del Salvador, ¿qué debo hacer yo? Amén. Sí, pues, y esa es la pregunta a mano aquí en Romanos 12, ¿verdad? ¿Cuál es la verdadera adoración que desea Dios de nosotros, ¿verdad? ¿Qué debo hacer yo, verdad? Esa es la pregunta a mano, Benjamín, en Romanos 12, 1 y 2. Pues, ¿qué adoración quiere Dios de nosotros? Romanos 12, 1 y 2. ¿Quién desea? Compartir el mensaje de la hora del Salvador. Ok, muy bien. Gracias, Benjamín. Claro que sí, claro que sí. Alejandro. Lo que está pidiendo es que nuestra adoración sea con total devoción, que nosotros nos entreguemos en cuerpo y alma a la adoración, porque eso es lo que está pidiendo Él, que nuestros cuerpos sean en sacrificio, pero no es en un sacrificio corrupto, sino que en un sacrificio santo para el Señor. Ok, gracias, Alejandro. Y en el versículo 2, eso se explica, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? Obviamente no estamos hablando de sacrificio humano, obvio que no. Em, y deja en claro que no solamente el adorar a Dios no es nada más o algo que se hace un par de horas cada semana. La adoración que quiere Dios es una transformación, una renovación de la mente, del corazón, em, para que, dice, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Es eso. Amigos, en muchos momentos queremos, nosotros queremos hacer todo bien, ¿verdad? Queremos dar una buena enseñanza, queremos juntar a un grupo, queremos y hacer todo bien. Y nosotros en Academia Cristo queremos capacitarlos lo mejor posible para servir a Dios y para llevar la palabra a otros. Pero a fin y al cabo, amigos, lo más importante es eso, es llevar una vida transformada, em, haciendo lo que es bueno, agradable en los ojos de Dios. Creemos en Jesucristo que nuestros pecados ya son perdonados. Ahora, ¿qué sacrificio quiere Dios de nosotros? Es eso. Que nosotros mismos somos el sacrificio vivo que desea Dios. Y eso es algo que es la vida diaria, ¿verdad? Dios no nada más quiere 1 o 2 horas a la semana. Esa es la adoración que quiero. No. Claro que sí es bueno juntarnos cada semana con otros creyentes, pero lo que quiere de nosotros Dios es nuestras vidas, que vivamos mostrándole al mundo cuál es la voluntad de Dios. Lo que me comentó mi amigo, me dijo, pues predica mucho la palabra de Dios, siempre,
Y si es muy, muy necesario, puedes utilizar palabras. Puedes hacerlo con palabras. Es un hombre de acción, ese amigo, pueden imaginar. Es un hombre de pocas palabras y para mí es el mejor sermón que vamos a predicar, amigos, es nuestra vida. ¿Okay? Muy pocos se van a acordar de de las enseñanzas que preparamos, de los sermones que predicamos, pero lo que sí se van a acordar es de la persona que somos, de la forma en que hemos vivido, ¿verdad? Bien, amigos, gracias por darnos un tiempo extra. En futuras lecciones haré lo posible por terminar a buena hora, pero pues como tomamos tiempo para saludar bien a todos hoy y tomé un tiempo para introducir todo el discipulado 2, el plan para el discipulado 2, yo creo que por eso tardamos un poco más de lo normal. No sé si podríamos pedirle una oración de clausura a nuestro amigo Artemio. Artemio podría guiarnos en una oración para terminar nuestra clase. Desde luego que sí. Ok. Claro, es un privilegio. Oremos a Dios. Señor, gracias por darnos la bendición de tener la obra de tu Espíritu en nuestra vida y como gratitud nosotros te adoramos todos los días y lo hacemos también en comunidad. Te pedimos que permitas que siempre lo hagamos conforme a tu palabra, guiados por ti, y que ninguna de estas cosas que vimos el día de hoy, como el sentimiento de independencia y todo este tipo de cosas, se apoderen de nosotros. Tú líbranos, porque nosotros somos débiles y por nuestros propios medios caeremos indudablemente en estos errores, pero guiados por ti y sostenidos por tu gracia, podremos ser de bendición. Bendice a todos mis hermanos y gracias por esta hermosa clase. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Artemio. Gracias a todos ustedes. Para mí es muy edificante estudiar la palabra con ustedes. Enseguida voy a publicar la tarea para el jueves, perdón. Iba a decir miércoles, pero este grupo se junta los martes y los jueves. A la misma hora nos vemos el jueves con el favor de Dios, mis hermanos. Okay. Gracias, pastor. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muy buena noche a todos. Y gracias por su tiempo. Que Dios les bendiga y nos vemos el jueves. Enseguida publico la tarea.